Buenos días, muchachos. Bueno, vamos a empezar, si les parece, donde nos quedamos en la clase anterior, que era la teoría de la competencia imperfecta. Haciendo remembranza de lo que ustedes vieron en, seguramente en microeconomía, permítanme. Vieron ustedes en microeconomía. Vamos a recordar esta idea de la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Voy a irme rápido sobre algunos puntos aquí, nada más para precisar con la intención de que para la clase del día miércoles nos ubiquemos justamente en este tema de las economías de escala y la ventaja comparativa, que es lo que nos interesa como teoría heterodoxa del comercio en la página 135, así que nos moveremos un poquito rápido el día de hoy, pero porque me interesa sobre todo llegar a ese tema que es el tema que nos compete. Esto es nada más una revisión para recordar estas cuestiones teóricas de la economía internacional como tal, y porque son importantes para poder seguir leyendo el entorno. Igual es que lo que estamos aprendiendo en estas materias, tanto en economía internacional como en el próximo semestre en finanzas internacionales, es a leer el entorno. Y como gente de negocios es importante, muy, muy importante, el aprender a saber leer precisamente los mercados, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Un poco para poder pronosticar o prever alguna situación en el mercado que pueda comprometer las propias estrategias de la empresa o la organización para la cual trabajo. Permítanme. Entonces, digamos, eso sería el tenor de este tema. Bueno, recordar que en un mercado perfectamente competitivo es un mercado donde existen muchos compradores y vendedores, y tanto unos como los otros no representan en sí mismo es decir, el peso que tienen cada uno de ellos es el mismo. Proporcionalmente en el mercado ninguno pesa más, es decir, no hay un gran comprador ni hay un gran vendedor, sino que al ser muchos compradores y muchos vendedores, todos tienen las mismas posibilidades tanto de vender como de comprar en el mercado, y ninguno afecta con sus decisiones individuales o particulares al resto. Tal vez. Bien. Por lo tanto, podemos decir que las empresas se convierten en precio aceptantes, o ninguna influye sobre el mercado, sobre la cantidad de precio. O sea, no es suficiente el tamaño que tienen como para influir sobre el precio. Las demás, o todas las empresas se convierten en precios aceptantes. Es lo que el mercado por equilibrio nos determina, ¿no? Como precio. Por lo tanto, los vendedores consideran que pueden vender tanto como quieren al precio actual y que no pueden influir en el precio que reciben por su producto. Un ejemplo sencillo que pone aquí Krugman es que un agricultor puede vender trigo como quiera sin preocuparse si se intenta vender más, reducirá el precio del mercado. Es decir, sin preocuparse que si va a vender demasiado puede alterar el precio. Eso no va a pasar. La razón por la cual ese agricultor no debe preocuparse por el efecto de sus ventas sobre los precios es que cualquier cultivador individual de trigo representa una fracción muy pequeña del mercado global de trigo. Al ser tantos vendedores, bueno, influyen sobre el precio general del mercado. Sin embargo, cuando un bien lo producen pocas empresas, y aquí es donde está el problema, cuando son pocas empresas del mercado, la cosa cambia. El ejemplo, vamos a hablar de aeronáutica. Cuando hablamos de aeronáutica podemos hablar de dos empresas grandes, ustedes saben, la Boeing y Airbus, que son las que tienen de alguna manera cooptado ese mercado. Hay más, pues, pero son las principales. Normalmente son las grandes. Han quitado todas las demás. Boeing se enfrenta solamente a un gran competidor en la producción de aviones de gran tamaño, o sea, solo uno grande. Pues.
como él. Y esta es Airbus, es la empresa. Por lo tanto, como son dos grandes compitiendo en un mercado, aunque hay más pequeñas, pero esas quiero que entiendan que como son tan pequeñitas no impactan, o sea, no representan gran parte del mercado. Y ya lo habíamos hablado cuando platicábamos de aranceles, que el efecto que tiene, por ejemplo, un arancel de un país grande no es lo mismo que de un país pequeño, porque en economía definitivamente el tamaño sí importa, sí es relevante. Por lo tanto, Boeing sabe que si produce más aviones, afecta de manera importante a la oferta total de aviones en el mundo y provocará, por tanto, una reducción significativa del precio de los aviones. Es decir, Boeing sabe que si quiere vender más aviones, solo puede hacerlo reduciendo significativamente sus precios. En competencia imperfecta, pues, las empresas son conscientes que pueden influir sobre los precios de sus productos y de que solo pueden vender más reduciendo los precios. Y dependiendo también lo que la estrategia y lo que persiga cada empresa, eso es importante. Ahorita les voy a mencionar otro ejemplo que contrae aquí Goodman. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué sucedió el año pasado? Creo que les mandé por ahí un video de eso, no sé si lo verían, donde explico esa parte que tiene que ver con esto, ¿no? Depende también de los objetivos. Si quiero vender más, puedo reducir precios, pues, pero no siempre es así. Depende del tipo de producto y de qué es lo que se trata y el sector sobre todo. Pero bueno, terminaremos con eso y ahorita les doy el ejemplo. La competencia imperfecta caracteriza tanto a las industrias en las que existen solo unos pocos productores muy importantes como a las industrias en las que los consumidores perciben el producto ofrecido por cada productor como un producto muy diferenciado de las empresas rivales. Es decir, que realmente hay una diferencia entre los productos, entonces eh, vale la pena, ¿no? Esa es competencia imperfecta. Por lo tanto, bajo competencia imperfecta, cada empresa se ve a sí misma como un fijador de precio, ya que escoge el precio de su producto en vez de ser precio aceptante, es decir, no acepta el precio del mercado nada más, sino ella puede determinar los precios. Ustedes, por ejemplo, saben de productos, sobre todo de la moda, estas bolsas carísimas que usan las mujeres, son precisamente, entran en ese punto de competencia imperfecta. Las empresas, Louis Vuitton o todas estas grandes empresas, ellos ponen sus precios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos diferenciados, que parte de las teorías heterodoxas que vamos a ver. De hecho, el producto diferenciado le da paso a algo que nosotros medimos que se llama índice de comercio intraindustrial. Y el comercio intraindustrial tiene que ver con esta diferenciación. No vamos a entrar todavía ahí, pero para que lo vayan tomando en cuenta, hay productos diferenciados. No es lo mismo tener una bolsa marca Guess a tener una bolsa marca, no sé si Chanel, bolsas no tengo idea. O Louis Vuitton o una de esas, ¿no? O sea, cada uno maneja su precio porque son segmentos definidos, segmentos determinados. Igual pasa con las computadoras, hay computadoras para todos los gustos. Entonces, puede ser que ustedes tengan preferencia por las Apple, que cuesta 52,000 pesos, bueno, pueden comprar una de esas, o a lo mejor no, y les gusta más el estilo de las Windows, y ahí pues hay una gran variedad, dependiendo del fabricante, moviéndose entre HP, todas las marcas, ¿no? Y entonces, hablamos en estos mercados de fijadores de precios. Pero eso solo sucede en competencia imperfecta. Y competencia imperfecta es porque son pocas empresas grandes que saben que pueden influir en los precios, que los pueden determinar ellos. Y son industrias, no se les olvide, con pocos productores, donde el consumidor percibe el producto como algo muy diferenciado de las empresas rivales. Por lo tanto, se permiten estas cosas. Un ejemplo de esto, antes de pasar a esto, no voy a leer esto hasta que explique este ejemplo. El año pasado nos dieron una lección de economía
a todos, tremenda. Les digo a todos porque inclusive nosotros los economistas que nos creemos bien salsas y que creíamos que sabíamos todo el comportamiento del mercado y cómo funciona, nos dieron una lección. Nos las dieron por ahí de marzo del año pasado. La lección nos las da Rusia, nos las dio Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y todos los miembros de la OPEP, la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo. El petróleo es un producto muy específico, con características muy particulares y, claro, con características oligopolísticas obvias, porque los miembros, o sea, no todos los países tienen la capacidad de poder exportar petróleo. Son pocos, somos pocos, México se incluye entre ellos, a nivel global, que tengan la capacidad de poder de alguna manera determinar. Aunque México tiene mezcla mexicana, no es tan grande la producción, es bastante buena, pero no somos Venezuela, mucho menos somos Rusia y mucho menos somos Arabia Saudita o Emiratos Árabes, ¿no? Cualquier país de ahí del Golfo Pérsico. Pero bueno, formamos parte de ese grupo exclusivo de Sahel, está ahí. ¿Qué sucedió el año pasado? El año pasado, cuando golpea la pandemia en China, en el mes de, cuando se dan las cuarentenas a mediados de enero, y que luego empieza a colapsar el sistema global por ahí en febrero, los precios del petróleo se vinieron abajo porque China, que es la principal fábrica del mundo, 750 firmas de las más importantes, tienen sus empresas ensambladoras ahí. De repente se cierra la provincia de Hubei, que es donde está Wuhan, que es la zona industrial, se cierra, paraliza a nivel global todo y se genera una sobreoferta de petróleo, porque el petróleo no se usaba ya porque no se detuvo la producción. Al detenerse la producción, muchachos, eso que empezó a generar excedentes en los stocks de crudo internacional, o sea, había inventarios llenos de petróleo que no se había usado. Y esto estaba generando un problema muy, muy severo, muy, muy severo. Tanto así que nos llevó a que los países miembros de la OPEP por ahí de marzo se quisieran poner de acuerdo para poder subir el precio. Pero como Rusia había estado colocando sus envíos de crudo, a ellos no les convenía hacer el movimiento, no querían. Todos los demás miembros de la OPEP estaban en la misma tónica, iban a cerrar tantito las llaves, es decir, iban a cerrar la producción de petróleo para generar una escasez de petróleo y que eso incrementara los precios. Estaban muy abajo, había demasiado excedente, pues, había que bajar. Los rusos no quisieron entrarle a la negociación, entonces, para que se den cuenta el poder que puede tener una empresa fijadora de precios sobre otras. Todos los que les estoy mencionando tienen un nivel de producción de petróleo muy amplio, pero aún entre ellos hay niveles. Lo que hizo Arabia Saudita para obligar a Putin, a los rusos, a sentarse a negociar para cerrar la llave, como no quisieron, lo que hicieron los árabes fue abrir más la llave, es decir, empezaron a vender más y eso inundó el mercado, lo que hizo que el precio colapsara. Solo entonces los rusos se sentaron a negociar. Y establecieron una estrategia ya conjunta para bajar la producción. El problema vino un par de meses después, de mayo, abril-mayo, cuando normalmente el petróleo, muchachos, se vende en futuros, es decir, lo vendes por adelantado, lo colocas por adelantado. Entonces, como hay un punto de reorden de los inventarios, o sea, se llena el inventario y se va vendiendo, ya digamos, los grandes centros de almacenamiento de petróleo, pues ya tenían una forma de conducirse. Nunca había pasado esto. Cuando viene la segunda entrega de petróleo, de crudo, de barriles, los anteriores no se habían colocado, es decir, todos los lugares que almacenaban petróleo estaban llenos y viene una segunda remesa de barriles.
Como no había dónde colocarlos, la gente que era tenedora de esos futuros o de esas ventas de petróleo, pues no tenía dónde guardarlos y el costo de almacenaje es carísimo. Literalmente provocó que el precio del petróleo se fuera a precios negativos. Eso no pasa en un mercado. O sea, un mercado con precios negativos no es real, no existe. Bueno, no existía en términos económicos, nunca había pasado. Cuando el petróleo se fue a términos negativos, estuvo valiendo menos, un valor menos. O sea, literalmente lo estaban regalando. Era demasiado. Bueno, si usted, profe, me surrealán, porque, uy, yo lo hubiera querido tomar, sí, pero ¿dónde lo guardabas? El problema es dónde lo guardabas. Era el costo de almacenamiento el que estaba matando el precio. Y como estaba la economía internacional en general detenida, pues no había cómo sacarlo. Imaginen ustedes eso, ¿no? Tremendo. Tremendo. Entonces, imaginen. Bueno, es un ejemplo de cómo a veces la economía nos sigue sorprendiendo. Los libros de economía pues, van a tener que reescribirse a partir de ahí. Ya vimos que esto sí puede pasar. Otras cosas a lo largo de la historia del economía también nos han mostrado que hay cosas que pensamos que es teórico y nos da la realidad de la cara, nos golpea la realidad de la cara y nos enseña que a veces supera la ficción lo que sucede. Así de fuertes son estas cuestiones de mercado, ¿no? Declarándose. Bueno, retomo acá. Cuando las empresas no son precio aceptantes, es decir, cuando son fijadoras de precios más que precios aceptantes, ahí es necesario desarrollar instrumentos adicionales para describir cómo se determina el precio y la cantidad. La estructura del mercado más fácil de analizar es cuando hablamos de un monopolio puro, por eso vamos a empezar con eso. Es un monopolio puro, donde una empresa no tiene competencia y de esta forma las herramientas que vamos a utilizar pueden ayudarnos poco a poco a ir entendiendo lo más complejo. O sea, para entender la competencia oligopolística es mucho más sencillo si empiezo con el monopolio. ¿Qué es el monopolio? Una sola empresa. Obvio, si es una sola empresa en un mercado, ella fija el precio y los consumidores nos volvemos en aceptadores de precios porque no podemos hacer otra cosa. Ejemplo, usted viene un ejemplo permanente con CFE en México. Por cierto, que es un monopolio de Estado, que es peor todavía que el monopolio privado. Bueno, vamos a revisar el monopolio entonces. Vamos a darle una breve revisión a esa idea del monopolio para recordarla un poco. Bien, pues tenemos aquí, ¿no? Este ejemplo en la figura 6.1. Vamos a ver cómo decide la producción y el precio el monopolista. Una empresa monopolista escoge una producción tal que el ingreso marginal, el ingreso de vender una unidad adicional y el costo igual al costo marginal y el costo de producir un bien adicional. Es decir, él va a buscar su beneficio aquí. Fíjense bien. Curva de demanda. Esta es la curva de demanda. Este es el ingreso marginal, el ingreso por cada unidad extra que él va vendiendo. Este es el costo marginal, el costo que le imprime cada nueva unidad del bien. Eh, cada unidad del bien. Y tenemos que la producción que maximiza el beneficio está dada por QM, que está aquí, que es la cantidad. Ay, perdón, eso que está aquí, a ver si puedo señalarlo. QM, aquí. Y eso genera una demanda aquí. Y ese es el precio. Ay, perdón. Bueno, aquí voy a manejar flechita. Ese es el precio que se maneja esta producción. Y mejor, perdón. Eso produce a este precio. Vemos nosotros aquí. La curva del ingreso marginal IMG se sitúa por debajo de la curva de la demanda. Por debajo de la curva de la demanda, que es esa de acá.
Porque para un monopolio, el ingreso marginal es siempre menor que el precio. Como él determina el precio, él puede decir cuánto va a valer eso, entonces siempre va a poner el precio por encima de lo que ganaría él marginalmente si le pone el precio determinado por cada unidad adicional que produce. Los beneficios del monopolista corresponden al área de rectángulo sombreado, es decir, la diferencia entre el precio y el costo medio multiplicado por QM. Este es el costo medio. Este es el costo medio. Costo medio de producción. Si se fijan, como él puede determinar el precio, él lo determina hasta acá arriba. Y su beneficio es toda esta área. O sea, el costo medio de producir, él determina, como él fija el precio, puede determinar, bueno, esto va a ser mi margen de utilidad. Por ejemplo, CFE nos dice en sus recibos cuánto es el costo de producción de ellos y todo, y ya nos fija una tarifa, ¿no? Hasta por ahí nos maneja, como es público, un descuento, una subvención, un apoyo, un subsidio le llaman. El subsidio es como un apoyo para nosotros, ciudadanos, porque es empresa pública y nos quieren ayudar. Pero la realidad es que ellos ponen el precio que se les da la gana, y como la infraestructura que tienen no es muy buena, no es muy nueva y muy eficiente, pues los costos normalmente cuando hablamos de monopolios públicos suelen ser muy altos, que es lo que está pasando con Pemex y que está pasando con CFE. Pero como no hay más empresas en el mercado que lo obliguen a volverse eficiente, digamos, a lograr estas economías de escala que estamos siempre buscando, pues nos tenemos que conformar con lo que ellos nos ofrezcan al precio que no nos ofrezcan. La reforma energética que planteaba Peña Nieto, que en realidad era la que planteaba Cedillo en 97, buscaba abrir esos mercados, muchachos, a la competencia, porque cuando en un mercado existe más de una empresa que compite, en teoría la competencia lleva a mejorar, uno, los servicios, para que el consumidor elija qué empresa quiere le vende el servicio, y dos, por ende lleva a esa competencia a que las empresas se encuentren en la vanguardia en cuestión de tecnología, procesos, lo que abarata o disminuye o lograr estos costos decrecientes que permiten que el precio también marginalmente se reduzca. Y eso hace que la competencia de mercado nos ofrezca una variedad de servicios de distintas empresas con costos o precios diferentes y siempre van hacia la baja. Si no con el precio, compiten con la calidad o a nivel del servicio. Y quien se beneficia, pues es el usuario, principalmente. Pero como estamos hablando en este caso de monopolios, pues nos tenemos que conformar los consumidores con aceptar. Y la empresa tiene todo este margen, desde su ingreso marginal, ingreso por unidad, y de este costo medio, para él determinar cuánto va a ganar. Él determina, el área esta área la determinan ellos. Y no hay mucho que podamos hacer como consumidores, muchachos, de eso. Aceptas tú el precio que te dan. Así de sencillo. Permítanme. Bien, fíjense bien esto. Como podemos recordar en microeconomía básica, que es esto que estamos haciendo es solo recordar lo que vieron en el micro, hay una curva de ingreso marginal correspondiente a la curva de demanda. El ingreso marginal es el ingreso adicional o marginal que la empresa obtiene al vender una unidad más. Siempre que hablamos de marginales, ¿cuánto le agrega vender una unidad más de lo que estoy vendiendo al ingreso? O cuando hablo de costo marginal, ¿cuánto me cuesta agregarle otra producción de una unidad más? El ingreso marginal para un monopolista es siempre menor que el precio, porque yo fijo el precio. Entonces, nunca va a suceder que mi ingreso marginal va a estar por arriba del precio porque yo determino el precio.
La razón concreta es porque para vender una unidad más, la empresa debe reducir el precio de todas las unidades, no solo de la marginal. Así, para un monopolista, la curva de ingreso marginal siempre se sitúa por debajo de la curva de demanda. Siempre, siempre. ¿No? Para poder obtener esa ganancia. O sea, siempre por debajo. El ingreso marginal, si se fijan, está considerablemente por debajo de lo que la gente demanda y ahí es donde yo le puedo subir el precio. Y le gano, porque el poder del mercado lo tengo yo. Si el ingreso marginal es siempre menor que el precio, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿pero cuánto menos? O sea, ¿qué tanto menos debe de ser? La relación entre ingreso marginal y precio depende de dos factores. Primero, depende de la cantidad de producto que la empresa ya está vendiendo. Una empresa que no está vendiendo muchas unidades no perderá mucho al reducir el precio que recibe por sus unidades que ya vendía. Y segundo, la diferencia entre el precio e ingreso marginal depende de la pendiente de la curva de la demanda, que nos dice cuánto ha de reducir su precio el monopolista para vender una unidad más de su producto. Si la curva es muy plana, el monopolista puede vender una unidad adicional con solo una pequeña reducción del precio y por tanto no tendrá que reducir mucho el precio en las unidades que anteriormente ya vendía. Por siguiente, el ingreso marginal estará próximo al precio unitario. Por otro lado, si la curva de la demanda tiene mucha pendiente, la venta de una unidad adicional requiere una gran recorte del precio, lo que implica que el ingreso marginal es mucho menor que el precio. Entonces ahí no estará dispuesto. La pendiente es esto, dependiendo de qué tan acostadita esté la curva de demanda. Si está muy acostadita, pues le permite más hacer sus movimientos. Si está más con mayor pendiente, entre más pendiente tenga, pues digamos será más complicado hacer eso, ¿no? Entonces la variación pesará más en el precio. Bien, vamos a ver esto. Bueno, un poquito de álgebra, permítame, un poquito de álgebra, para poder llegar aquí, a esta línea asintótica que vemos aquí. Se lo voy a explicar por qué se hace asintótica, en el caso del monopolio. Pero bueno, para ser más preciso, voy a usar álgebra, como menciona aquí Krugman, para poder entender esa relación entre precio e ingreso marginal, o sea, entre el precio y el ingreso por cada unidad adicional. Supongamos que la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa es una línea recta. Cuando es así, la dependencia de las ventas totales del monopolista con respecto al precio que establece puede ser representada por una ecuación de esta forma, donde Q es el número de unidades que la empresa vende y esto es igual, donde P, perdón, es el precio cobrado y A y B son constantes. A y B son constantes. Demostramos que el apéndice a ese capítulo, que en este caso el ingreso marginal, es el siguiente. El ingreso marginal, o sea, lo que ganas por cada unidad, es igual al precio menos la cantidad producida y esa constante que tenemos aquí. La ecuación revela que la diferencia entre el precio y el ingreso marginal depende de las ventas iniciales de la empresa y la pendiente de la curva, que es el parámetro B. El parámetro B, perdón, es la pendiente. Dependiendo qué tan grande es la pendiente, quedamos que la pendiente es la forma. Si está así, si está así, si está así, si está más paradita, más en vertical. Esa es la pendiente. Dependiendo de la pendiente, sabremos qué tanta cantidad es la que se tiene que vender. Es decir, qué tanta respuesta da el mercado a un cambio en el precio. La clave está ahí. Porque aunque el mercado está cautivo, también es un mercado, aunque el monopolista tiene cautivo su mercado y sabe que le tiene que consumir, dependerá también del tipo de producto del que estemos hablando. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo CFE. Ese es un monopolio, digamos,
que quien lo tenga es un negociazo, les voy a decir por qué. No es lo mismo que yo tenga un monopolio en la venta de un bien que pueda tener un sustituto. Por ejemplo, que yo fuera monopolista en la venta de, el clásico ejemplo, de café. Yo tengo el monopolio en México del café. ¿Qué tanto le puedo subir al precio? Pues depende de la pendiente de la curva de demanda, es decir, qué tanto lo demanda la gente y qué tanto está dispuesto a sacrificar. Porque yo le voy a determinar el precio, él no va a poder hacer nada, yo le voy a poner los precios. Yo soy dueño del café en México, nadie más vende café más que yo. Ahora, la pendiente de la curva de demanda dependerá qué tanto está dispuesto la gente a seguir pagando por café. ¿Qué es el parámetro B? Pues la pendiente. La pregunta que yo les hago, muchachos, ¿el café tiene sustituto? Es pregunta. ¿El café tendrá Pues se puede sustituir por el té, té negro, verdad? sí, por algo que tenga cafeína. Sí, digo, no sabe igual el té negro, pero no sabe tan malo el té negro con azúcar y leche, ¿no? Sabe muy parecido, de hecho. Digo, no es café, pero como bien señalas, Orlando eres, ¿verdad? ¿Sí, Orlando? Sí, Ok, Orlando, sí. Pues puedo sustituirlo perfectamente por té, no tengo problema. En ese caso, Orlando, pues esa pendiente tiene un cierto límite, ¿estamos de acuerdo? Es decir, va a sí, llegar un punto que la gente puede decir, ¿sabes qué? Pues ya aunque le subas más el precio, no te lo voy a comprar, puedo comprar té. Aunque tengas el monopolio del café, yo me puedo ir por té. Pero te hago una pregunta, Orlando, ¿qué pasa con la cuestión energética? pues ahí no hay nada que hacer a menos que tengas paneles solares y todo eso, ¿no? Que nos permiten, porque ahorita acuérdate que ya no nos permiten, habían empezado con la reforma energética de Peña Nieto a acercar esto, y ahora ya no se puede, ¿te acuerdas? Sí, Entonces, si no tienes opciones, ahí sí no hay nada que hacer, el precio lo determinan ellos, por eso te digo, en ese caso el valor de B de este parámetro, me lleva a que tome esta forma, es asintótico, pero bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Los costos. El costo medio representa el costo medio de la producción de la empresa, es decir, su costo total de producción dividido por la producción, es decir, cuánto es el costo de producir. Su pendiente negativa refleja nuestro supuesto que hay economías de escala, por lo que cuanto mayor es la producción de la empresa, menor es su costo unitario. Por eso tiene esta forma. Tiene lógica, ya que empezamos a meter la idea de la economía de escala. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Acuérdense siempre cuando vean lo de economía de escala, acuérdense del cuento del zapatero y los duendes. Entre más tienes tecnología, más puedes producir y si más produces, menor costo unitario. Se vuelven costos decrecientes y rendimientos crecientes. Tenemos que CMG es el costo marginal de la empresa. Es decir, la cantidad que cuesta a la empresa producir una unidad más. Sabemos por la teoría económica básica que cuando el costo medio es una función decreciente de la producción, el costo marginal es siempre menor que el costo medio. Siempre es así. Por eso el costo marginal se sitúa por debajo del costo medio. Ese es el costo por unidad y ese es el costo total. Esta ecuación que ven aquí nos relaciona el precio y el ingreso marginal. F es el costo fijo. Ustedes saben que hay costos fijos y variables, ¿no? C es el costo marginal de la empresa por cada unidad. Y Q es la producción. Es decir, el costo fijo va a ser sumado al costo por unidad por cantidad producida. Y eso nos da precisamente esa relación entre el costo medio y el marginal.
De tal forma que concretamente nos lleva a esto. El costo medio de la empresa, que es el costo total de producir entre la producción, nos da aquí que el costo medio va a ser igual al costo medio total, que es igual al costo de la producción entre la cantidad producida, o lo que es lo mismo, costos fijos entre la cantidad producida más el costo marginal. Esto nos lleva a lo siguiente, muchachos, entender este punto que es importante. Cuando enfrento el costo medio frente al costo marginal. El gráfico ilustra los costos medios y marginales correspondientes a las funciones del costo total. 5 más 5 más X. El costo marginal es siempre 1. O sea, el costo por cada unidad que voy a fabricar. O sea, cada unidad que yo voy a fabricar le va agregando 1. 1. Cada nueva unidad me va a valer 1. 1, 1. Se lo voy a acumular. El costo marginal siempre es 1. El costo medio, si se fijan ustedes, conforme yo voy aumentando la producción, va a provocar que ese costo que cuando yo hago 2, por ejemplo, el costo medio de la producción se divide entre 2 unidades. Entonces es mucho el costo, pero conforme voy agregando unidades, lo que va a suceder es que el costo medio empieza a caer en su valor y se va acercando al costo marginal. Nunca va a tocar el costo marginal. Eso se llama en matemáticas una curva asintótica. Es decir, conforme va aumentando la producción, va a ir disminuyendo y se va a ir ahí. Si la producción pudiese ser infinita, el costo medio sería infinito en esa curva. O sea, iría siempre acariciando el costo marginal sin tocarlo. Digo, no pasa, nadie produce tanto, pero es una idea general. Véanlo así para que quede más claro el ejemplo, pues para que quede claro todo esto que matemáticamente está desarrollado aquí. ¿A qué se refiere la gráfica? Es muy sencillo, yo creo que ya le entendieron aquí. Es como si Orlando escribe un libro y me dice, oiga, profe, quiero publicar mi libro. Digo, ok, yo te lo publico, yo tengo una empresa que publica libros. Te lo publico. Pero nomás tengo, pues solo quiero hacer 2 tomos para mí y para mi papá, mi familia. O sea, solo 2 tomos, 2 ejemplares. Por supuesto que el costo de hacer 2 libros para Orlando, el costo marginal, porque el costo de cada libro ya está determinado, es 1. Si hace 1 o 2, dale 1. Y si hiciera 20, valdría 1. Cada nuevo libro que se va a hacer va a costar siempre 1. El asunto es que si hace 2 libros nada más, el costo total de producir 2 libros, porque tengo que usar las máquinas, tengo que imprimir, tengo que usar la maquinaria para hacer 2 libros. Aunque me lleve un día hacer 2 libros, voy a hacer uso de todo el recurso. Entonces, imagínense todo ese costo entre la producción, que son 2, pues va a dar muy alto. Pero si Orlando me dice, ¿sabes qué, profe? No, quiero 500 ejemplares del libro, ¿no? O quiero 1000 ejemplares del libro. ¿Qué va a suceder? Pues el costo de los 500 ejemplares marginal, o sea, por cada nuevo libro, va a ser siempre 1. Pero lo que va a pasar con el costo medio, o sea, del costo total de producción entre la producción, va a suceder esto que estamos viendo aquí. Conforme voy aumentando yo la producción de libros hasta llegar a 500, el costo medio va a empezar a disminuir a tal grado que va casi a ser similar al costo marginal. Entonces, digamos que ahí está el beneficio, ¿no? Una empresa que obtiene altos beneficios atrae normalmente a los competidores. Siempre pasa. Ustedes lo han visto en los mercados. O sea que cuando existe un monopolio natural, o sea, un monopolio que surge en un mercado porque nadie más tiene el dominio de eso. Imaginen ustedes, voy a poner un caso muy hipotético. ¿Sí conocen La Paz bien ustedes o más o menos? Les Más pregunto, o menos. más o menos. Si yo te preguntara, Orlando, ¿cuál es la colonia que per cápitamente tiene más hotdogeros en La Paz? ¿Cuál me dirías? No sé, a lo mejor el centro, o no. No, hay una que le gana.
A ver, muchachos, los demás. Miramar. Miramar, puede ser, pero no creo que le gane a la que tengo en la mente, porque es de las más viejas de La Paz. Santa Fe. Y que tiene más densidad poblacional. Es la que tiene más densidad poblacional, es la que tiene más problemas de seguridad, es la que tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque tiene mucha gente en poquito espacio. La 8 de octubre. Mande, Italia. La 8 de octubre. Indeco. Indeco tiene mucha gente en poco espacio. Muy poca Pues gente. no es inseguro, profe. Mande, Que no mande. es tan seguro. Bueno, no, pero cuando hubo las matazones, creo que per cápita tuvimos más acá que en ningún otro lado, ¿no? No, eso sí. Entonces, sí, por eso les digo, per cápita está. Y en términos de hot dogeros, ustedes caminen por la toronja, o por la dátil, o por la, ¿cómo se llama esta? La que era la Padre Quino. Ay, ustedes no se han de acordar, es mi época. La J. Mújica, esa. Bueno, les invito a que un día que vengan. Sí, Asaf, lo puse ahí con los Indeco, exacto. Si ustedes caminan por ahí, por la J. Mújica, cuenten cuántos hot dogeros hay. Porque hay muchos, ¿no? Entonces, a lo que quiero poner de ejemplo es que el primer hot dogero que apareció en Indeco era un monopolio natural. Es decir, a nadie se le había ocurrido. A él se le ocurrió porque dijo, hay mucha gente aquí viviendo, toda amontonada, entonces es un negociazo. Entonces montó el primer carrito de hot dogs. Pero ustedes saben qué pasa cuando un negocio empieza a ser muy bueno. O sea, el monopolio natural le dura poco tiempo. ¿Por qué? Sobre todo cuando el monopolio natural es un producto que se puede imitar. Por eso lo que decía Orlando hace rato es real. Si hablamos del sector energético, ahí no. El sector energético sí, son mercados obligadamente monopolistas. O, en su defecto, oligopolistas. Y por eso, por ejemplo, la situación que tiene ahorita China, que está apretadísimo con lo de la cuestión energética, porque ha basado toda su energía en el carbón. Y el carbón, los productores de carbón está limitado a nivel internacional. Entonces tiene que importar el carbón, tiene la crisis energética severa, producto de eso. Bien, pues bueno, ¿qué pasó acá en Indeco con los hot dogeros? Sencillo. Como había un alto beneficio porque era un monopolio natural, eso atrae inmediatamente a quién? Pues a los competidores. A alguien más se le va a ocurrir, yo también quiero un carro, ¿no? De hot dogs. Por lo tanto, esto nos lleva a intuir que las situaciones de monopolio puro es raro en la práctica o en la realidad. Me van a decir, oiga, profe, y si es raro en la práctica, ¿por qué está CFE? Porque CFE es un monopolio público. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno determinó hace muchos años, solo va a haber una empresa y es esta, y es nuestra. Por decreto. Entonces está cerrado el mercado a la competencia. Por eso la reforma energética de Cedillo, que luego retomaría Peña Nieto 12 años después, no era tan mala porque abría un sector que estaba cerrado. Pero hoy día lo volvieron a cerrar. Entonces, el monopolio tiene muchas cosas en contra, les digo, porque nos convertimos, el más afectado es siempre el usuario, que es el caso nuestro. Por lo tanto, podemos decir, muchachos, que la estructura de mercado normal en las industrias caracterizadas por economías de escala internas se llama oligopolio. Eso es lo más normal. En los mercados existe el oligopolio, que son un grupo de empresas, a lo mejor reducido, que tienen el control. Varias empresas. El oligopolio, que es, si no recuerdan sus clases, aquí lo van a recordar. Son varias empresas, cada una de ellas suficientemente grandes como para influir sobre los precios, pero no como el monopolio. ¿Sí queda claro? O sea, sí son grandes las empresas del oligopolio, pero ninguna es tan grande como para que pueda pasar por encima de las demás. Como lo que veíamos ahorita entre Boeing y Airbus. ¿De acuerdo? O sea, son grandes las dos, pero no una, o sea, tienen que medirse entre ellas para poder determinar el precio, porque se terminan afectando ellas mismas.
El análisis general del oligopolio es tema complejo y controvertido porque en los oligopolios las políticas de precios de las empresas son interdependientes. Es decir, ahorita veíamos el monopolio que yo soy independiente a la hora de determinar mis precios. Yo, monopolio, puedo determinar. Lo único que me detiene es qué tipo de monopolio tengo, que la cuestión del costo medio que vimos ahorita y mi costo marginal para saber hasta dónde me puedo mover y qué tanto puedo hacer abuso de ese poder que tengo sobre los precios. Pero nada me limita más que yo mismo, mis costos. En el caso del oligopolio, no, porque es interdependiente. Es esto que les decía ahorita con el ejemplo de Boeing. O sea, si Boeing va a determinar el precio, sabe que va a afectar a Airbus y se afecta a sí mismo. O lo que pasaba en el caso que les digo del petróleo, lo que pasó entre Arabia Saudita y Rusia, porque se afectan entre ambos. Y al negarse Rusia a sentarse a negociar, obliga al otro a producir más. Entonces, entre ellos se pueden afectar. Por lo tanto, es más complejo, porque las decisiones son interdependientes. Cualquier decisión que tome una de las empresas, como son pocas y son, cada una influye en el mercado, pues golpea a las otras. Hay oligopolios donde están coludidos o muy bien entendidos y saben hasta dónde se pueden ellos afectar. Porque entienden que aunque afecto yo al mercado para dañar al competidor, me puedo afectar a mí mismo. Entonces tengo que tener tengo que tener cuidado, perdón, a la hora de determinar si realmente vale la pena hacer eso. De tal forma que cada empresa que forma parte de un oligopolio, al fijar su precio, considerará no solo la respuesta del consumidor, sino también la respuesta esperada del competidor. Sin embargo, esta respuesta depende a su vez de las expectativas, esta palabra es clave, expectativas del competidor sobre el comportamiento de la empresa y estamos por tanto en un complejo juego en el que las empresas intentan adivinar las estrategias de los demás. Ya van entendiendo por qué en el mundo actual la planeación estratégica es tan importante, muchachos. Porque cuando hablamos de cosas económicas siempre estamos hablando de estrategias, de rutas críticas, que consideren las expectativas de los agentes económicos. Porque el mundo en el que ustedes viven, muchachos, es un mundo oligopolístico o con esas características principalmente. La mayoría de los mercados así son. Y por lo tanto, las empresas siempre que tienen que estar adivinando cómo, sobre todo cómo van a responder las más grandes o las que van saliendo al mercado. Si el segmento de mercado es nuevo, pues también quien esté innovando tiene que ir pensando en eso. Siempre es estrategia. Por eso cuando te dan cursos, creo que en la carrera no lo contemplo, no me acuerdo, te dan un curso, a mí me tocó llevar un curso que se llama teoría de juegos. La teoría de juegos es probabilidad y estadística, pero aplicada a este tipo de cosas. Bueno, si yo tomo una decisión, matemáticamente puedo calcular los efectos de qué probabilidad tiene que el otro responda y en qué sentido. Jugamos, es un juego, la economía se convierte en un juego y los mercados financieros, como lo vamos a ver el próximo semestre, son un juego de especulación con un alto grado de incertidumbre y que puede generar volatilidad, lo cual es malo, digamos, en muchos sentidos. Pero todo se resume en que estamos jugando. Y en los juegos, lo que importa son las estrategias. Por eso quienes han hecho análisis de lo del juego del calamar tienen toda la razón cuando dicen que es un retrato de la vida económica global, porque sí lo es. Sí lo es porque todo el mundo está planteando estrategias para poder acomodarse y sacar ventaja de cada momento en el mercado. Lo que ilustra, digamos, esa serie en 9 capítulos. Profe, dicen que van a hacer una serie al estilo mexicano de eso. Sí oí. No espero mucho de eso, la verdad, porque no, siempre es una decepción. De hecho, estoy más esperanzado en la segunda temporada, ¿no? Que a ver qué juego le dan. Porque me imagino que van a intentar seguir haciendo una crítica de la economía global, pues por ahí va. En ese sentido está entretenido. Bueno, hay un caso especial de oligopolio, conocido como competencia monopolística. Es oligopolio. Hay un caso especial de oligopolio, conocido como competencia monopolística,
que es relativamente fácil de analizar. Desde 1980, los modelos de competencia monopolística han sido ampliamente aplicados al comercio internacional. Y eso es lo que veríamos. Yo creo que ya no alcancé a cumplir con mi propósito de terminar esto para empezar con economía de escala. Me quedé muy cerca por lo que veo, pero no terminé. Pero me parece bien porque me pueden hacer ustedes en casa, de aquí al miércoles, la lectura justamente de este apartado. Es decir, quiero que me lean esta parte de la competencia monopolística que estamos viendo ahorita, precisamente, perdón, me moví de más. La competencia monopolística, pero sobre todo me interesa porque pone aquí Krugman un ejemplo de la cuestión automotriz. En el caso de México es muy importante ese sector. Cuando calculemos índices intraindustriales van a ver ustedes por qué lo digo. De que es la competencia monopolística. Así que de aquí al miércoles les pido que por favor me lean esa parte del libro de Krugman de competencia monopolística antes de economía de escala. Ahí se detienen, la 135. No avancen más de la 135. Y pueden buscar, por ejemplo, un libro de microeconomía como el Gold de microeconómica sobre competencia monopolística. Porque al final del día todo se centra en ese tipo de competencia. Digamos que el mundo obedece estos tipos o modelos de mercado y es mucho más sencillo poder ir aterrizando las ideas, por ejemplo, de la teoría de la brecha tecnológica que vamos a ver. Primero la de economías de escala que vamos a ver, la brecha tecnológica, el ciclo producto de Vernon del 66, el comercio de productos diferenciados que da origen al comercio interindustrial y por supuesto lo que tiene que ver con la gama de las nuevas teorías proteccionistas a la luz de eso y los procesos de integración económica que sería con último que finalizaríamos el curso. Así que bueno, me interesa que le den una nadada a eso y nos vemos el miércoles, muchachos, aquí para platicar y dialogar sobre eso. Si ven más ejemplos, me ayuda mucho. O sea, léanlo, vean los ejemplos y con los ejemplos es mucho más fácil entendiendo cómo se dan estos procesos y van a comprender ustedes también gran parte de por qué nosotros podemos pronosticar qué va a pasar en un mercado determinado conforme se va comportando esto. Así los medimos, no crean que es arte de magia el decir va a pasar tal o cual cosa. Es simplemente que el mercado te va dictando hacia dónde se está moviendo, si se está contrayendo, si se está ampliando o hacia dónde está canalizando los recursos. Y eso, si encuentran esa lógica, si rápido empiezan ustedes a pensar de esta forma, les va a resultar más sencillo hacer los análisis. Nos vemos el día miércoles. Disfruten su lunes, martes y el miércoles nos vemos aquí para hablar de competencia monopolista. Sale, profe, nos vemos. Dale, cuídense. Profe, cuídese. Gracias, profe, bye. A ustedes, Rebeca.